Así eres tú, mi paz, mi vida y mi alegría. Así eres tú, mi pastillita, mi alegría. No me veis nada, mira que todavía no graba ninguno. Ya vamos a grabar. Tenemos que empezar en enero con todo. Con todo, si no, ¿para qué? Vecinos, estamos listos y dispuestos porque ya está con nosotros nuestra psicóloga Carolina Vargas, que hoy día ella es psicóloga de adulto y pareja, usted ya la conoce, está toda la semana con nosotros. Y hoy día vamos a hablar sobre cómo sobrellevar estas festividades cuando hemos perdido un ser querido. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo está ahí? La semana pasada no la vimos. Ahí. Sí, hoy hay que cuidarse porque andan resfrío, el tema del COVID, la guatita y todo eso. Así es. Carito, ¿cuáles serían los consejos que le podríamos entregar a una persona? Bueno, porque hay personas que muy distintas. A ver, hay personas que hace poco han perdido familiares, sí, como hay personas que han perdido hace mucho tiempo familiares y todavía siguen exactamente, como tal cual lo menciona Jano. Bueno, las personas que han perdido recientemente un familiar, vamos a ver que ellas están como muy sensibles, ¿no es cierto? Probablemente están aislándose, quizás no quieren hablar con nadie, cualquier cosa les da pena, de pronto nosotros notamos que las mismas cosas que le gustaban antes ya no le están gustando ahora, entonces es parte del proceso de ir decayendo cuando entramos en proceso de duelo. O a veces pasa a personas altamente funcionales, como lo hemos hablado algunas veces, que hacen como si nada le pasara, transcurrido días, ¿no es cierto? Se integran al trabajo porque, bueno, en general para el proceso de duelo en el trabajo le dan como 3 días de duelo, ¿no es cierto? Algunas personas se toman vacaciones. 5, claro. Pero en general las personas a veces vuelven de inmediato con los 3 o 5 días que le dan y uno ve que las personas están funcionando normal, entonces esas personas probablemente están pasando un proceso de duelo muy así como desde adentro, ¿no es cierto? Y tenemos que estar atentos a esas señales. Ahora, que es importante a las personas que recién han pasado un proceso de pérdida, ya sea de un ser querido o de alguien que fue significativo para ellos, es importante prestar apoyo, prestar ayuda, estar atentos, ¿no es cierto? Para las personas que a lo mejor, para el consejo para las personas que están pasando por un proceso de duelo, es importante entrar como en un proceso quizás de, a veces como ir un poquito hacia adentro, es normal, pensar en lo que estoy viviendo, ¿no es cierto? No pasar a llevar los sentimientos. Muchas personas están sufriendo hoy día y las festividades hacen de que ellos sientan la obligación de sentirse muy contentos. Como decir, ¿cómo voy a amargar a mis parientes? ¿Cómo voy a ponerme triste? ¿Es malo eso? Pero frente a las personas a la Navidad? Pero tienen un familiar fallecido, me imagino que toda la familia está sintiendo lo mismo en ese momento, de distintas maneras, dependiendo de la cercanía que tenga con el pariente. Claro. Yo creo que es un proceso difícil para cualquier integrante de la familia, más todavía si es demasiado cercano la persona que ya no está con nosotros. Cuando, claro, se experimenta como un ambiente de duelo más triste, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces cuando, por ejemplo, lo que estábamos hablando, cuando son personas directas que están afectadas, ¿no es cierto? Y vamos a una cena de Navidad o nos involucramos como en estas festividades, las personas se sienten, como decíamos, en la obligación de sentirse como si nada pasara, hacer todo normal, ¿no es cierto? Cómo vamos a amargar o preocupar a los demás, ¿no es cierto? Si vemos gestos como de consideración, estás bien, tratamos de decir no, todo bien, sigamos normal. Entonces, para esas personas que a lo mejor están enfrentando un proceso difícil de pérdida, es importante que no pasen a llevar sus sentimientos porque independiente de la festividad, a veces lo hace peor, a veces ignorar nuestros sentimientos. Y aprovechar quizás esta instancia donde hay personas que a lo mejor nos quieren y a lo mejor nos vemos hace mucho tiempo y de pronto quieren preguntarnos cómo están, aprovechemos quizás esa instancia para poder apoyarnos. A veces no queremos preocupar, a veces no queremos molestar, a veces no queremos incomodar, decimos que las fiestas son para celebrar, no para estar triste, pero estas festividades a veces son como más de unión igual, donde hay un momento de comunión, donde yo puedo sentir el amor, el cariño de los seres queridos y quizás es justo un momento donde a lo mejor puedo empezar a trabajar mi proceso de duelo al sentirme acogido por los otros, en vez de estar forcejeando ahí con la sensación, no quiero mostrar. Pero también está el otro lado de la moneda, la crítica. Por ejemplo, no sé, personas que han fallecido y que hay personas que quieren ir, no sé, a pasar la Navidad, esperar las 12 en un cementerio. Sí. Y está la crítica. Oye,
tienes acá personas que te necesitan, esa persona ya no está. Entonces hay poca empatía. ¿Cómo llegar al equilibrio para poder entender a esas personas que en ese momento perdieron la alegría, perdieron esa cosa rica de esperar una festividad, hasta que puede llegar alguien de repente a volver a reencantarnos con estas fiestas que porque cuando falta alguien de la familia se siente la ausencia, claro que sí. o sea, la pena está. Entonces, ¿cómo poder empatizar? Porque si bien es cierto, No es los súper entienden. respetable que hay personas que son un poco más frías, hay otras que son más sensibles. Como decía Jano, todos somos distintos. Sí. Estas personas que quieren hacer su festividad o pasar la Navidad, a veces ir al cementerio, ¿no es cierto?, estar con sus seres queridos o con algo simbólico que los represente y no estar como muy rodeado de personas. La invitación es poder respetar también ese proceso de la persona. ¿Ya? A veces las personas tienen como mucho miedo a lo que es la pena o la tristeza. No tienes que sentir tanta pena, no tienes que llorar tanto, no tienes que hacer Eso, esto, sí. no tienes que conectar tanto con eso, hay que superarlo, pero tenemos que aterrizar un poquito eso porque la única forma de salir del dolor es atravesarlo. Entonces, si nosotros estamos evitando constantemente que el otro sienta pena, que no conecte con eso, que no vaya a ver a su ser querido en un momento que él lo necesita, entonces estamos ignorando y anulando sus sentimientos. Es importante validar lo que el otro siente, validar que ese es un momento muy importante para él. Pensemos en la persona que en realidad esa persona que falleció era alguien muy querido y de pronto no está. Y es un vacío tremendo lo que vive en esa persona. Como dice la Dani, pierden la alegría de vivir, de reencantarse con las cosas, para levantarse en las mañanas. Se pierden muchas cosas que de pronto para las personas simplemente no quieren celebrar. No quieren celebrar porque están Exacto. en un estado de tristeza igual importante. Entonces, a veces la única forma que se sienten un poquito reconfortados cuando el proceso de duelo es muy reciente, a veces estar cerca de sus seres queridos de alguna forma, algo que sea simbólico o estar en el cementerio, ¿no es cierto? Y a veces eso es visto como cómo vas a estar allá, si estamos nosotros aquí y esa persona ya no está, ¿no es cierto? Pero en el interior de la persona, esa persona todavía existe y siempre va a existir. Ahora que a esa persona le falta todavía aterrizar que no está en la tierra, eso es difícil. Entonces, una parte importante de poder ir asimilándolo es como dejar a esa persona que pueda vivir su proceso de duelo, donde ella sienta que por ahora es conveniente. Bueno, y como hemos conversado en algún momento, si eso claramente se empieza a convertir en una conducta constante, que de pronto empieza a hacer que la persona no funcione en el día a día, ¿no es cierto? Empezamos a caer, que se empieza a decaer, ya podríamos estar hablando de un estado de depresión y no de duelo. Entonces ahí uno tiene que estar atento, ¿no es cierto? Pero lo principal quizás es entender que, bueno, es una fiesta importante, ¿no es cierto?, donde en general uno la Navidad la ve como algo familiar, ¿no es cierto? Más que el Año Nuevo, otra, de unión, de amor, de cariño, de compartir cosas, ¿no es cierto?, de expresar el cariño, el amor, ¿no es cierto?, que a veces no se tienen como muchas oportunidades de hacerlo. Entonces es una instancia como de mucho cariño y amor para muchos. Entonces, el que una persona que a lo mejor nosotros amábamos y queríamos no esté, claramente va a generar un vacío tremendo en esa persona. Entonces, qué bueno poder permitirle que esa persona pueda ser o estar cerca de alguna forma, simbólicamente, cerca de esa otra persona. Sí. Eso está bien. Y hay ciertas cosas que, bueno, yo siempre les he comentado que yo tuve 2 pérdidas potentes en mi vida, que yo veía, y te las voy a consultar porque por si acaso alguien las está pasando. Por ejemplo, no sé, cuando alguien faltaba no en mi familia, pero sí lo vi. Por ejemplo, cuando una persona fallece, todavía le siguen poniendo un puesto en la mesa en esa fecha importante. O se hace un saludo por esa persona, pero le mantienen su plato, todo eso. Si no, van al parque del recuerdo, va toda la familia, después se devuelven a la casa. Yo voy al tema de la empatía de los cementerios, el parque del recuerdo, que quizás muchas veces autorizan a algunas personas a que puedan estar con sus seres queridos que ya han partido. Claro. Mira, encontramos la empatía en un lugar que no es nuestra familia, y muchas veces no lo encontramos en las personas que más queremos, que necesitamos eso de te sientes bien hacerlo, tienes pena, abrazarlo, y no de estar, oye, déjalo tranquilo, que él no descansa si tú lloras. No es malo exteriorizar las emociones. Claro. Sí, mucho eso de que, como decías tú, déjalo tranquilo, que no está descansando. Pero, bueno, entendamos de que esto es un proceso de
de a poco, ¿no es cierto? Que nosotros nos vamos a dejar no vamos nunca a olvidar a esa persona, nunca va a dejar de existir en nuestro corazón, en nuestra mente. Sin embargo, con el tiempo, en la medida que podemos como vivir la tristeza, podemos vivir la pena y de a poquito ir atravesando ese dolor, vamos a encontrar respuestas que nos permitan como ya en las últimas fases de duelo es recordar a la persona con nostalgia, pero no con esa pena vívida, aguda, ¿no es cierto?, que me sensibiliza a cada momento, me estabiliza. Pero para llegar a esa etapa final necesitamos a veces entrar en estos procesos de conectar, hacer estos rituales, ¿no es cierto?, donde le demos un lugar importante, porque la persona existió en nuestra Después vida. se pasa, si es al principio, yo llamo a la gente a ser un poquito más cariñosa, más empática y entender si quieren poner un puesto en la mesa. Eso no va a ser todos los años, a medida que va pasando, porque uno aprende a vivir con el dolor. Claro. Uno no supera el dolor siempre está, van a haber fechas importantes que nos vamos a recordar, nos vamos a bajonear, no vamos a llorar con la misma intensidad que lloramos cuando partimos, y lo mismo va a pasar con este tipo de rituales, pero porque uno aprende a vivir con el dolor. Dios no nos entrega las cosas porque no sepamos soportarlas. Pero hay que decirlo, sí, la primera Navidad es la más difícil. Por supuesto. Claro que sí. Claro. Por eso llamar al cariño y a la empatía. Y es importante que a lo mejor en esta Navidad, para las personas que han perdido un ser querido muy reciente, seamos como bien empáticos, nos pongamos en el lugar, veamos lo difícil que puede ser para esa persona, ¿no es cierto? Pero ¿cómo va a ser así si a mí me pasó lo mismo? Bueno, todos sentimos distintos, todos procesamos diferentes las emociones. Esta persona puede ser significativa en muchos ámbitos de lo diferente a lo mejor a lo que yo viví con esta otra persona que también falleció para mí. Entonces, todas las vivencias son súper distintas y tenemos que validarlas, no tratar de poner como lo que yo viví por sobre el otro, porque el otro es distinto a mí. Entonces, quizás la invitación es como ponernos harto en el lugar del otro. Empatizar, respetar los rituales son importantes igual para poder ir de a poquito procesando el duelo, como dice la Dani, dejar un puesto de la mesa o tener una foto. Eso. O ir a visitar a la persona ese día un ratito, ¿no es cierto? Que a mí me permita como ir de a poquito aterrizando la pérdida, porque si evitamos mucho la sensación de tristeza, de que no quiero conectar con eso, las personas tienden a tener más dificultades para aterrizar la pérdida. Entonces, puede que se prolongue más también el dolor. Y se prolonga más el duelo. Entonces, en la medida que yo me permito sentir la pena, a veces visitar ese cementerio, entender que esa persona ya no está de a poquito, entender que ese puesto de la mesa está vacío, de alguna forma me trae tranquilidad porque lo honro, le entrego un lugar importante en mi corazón, pero al mismo tiempo también voy viendo, de a poquito asimilando que esa persona ya no está ahí. Y eso es parte de ir aceptándolo, pero tenemos que ir apoyando a esas personas que puedan seguir su intuición, su instinto, apoyar, contener, ¿no es cierto? En vez de restringir, anular, invalidar, si no puede, yo lo hice de otra forma, quédate, déjalo descansar, ¿no es cierto? Sí. Ese consejo es muy bueno porque evitar hacer esos consejos que da la gente de repente, ya sean cercanos o no cercanos, decir, como déjalo tranquilo, déjalo. Yo creo que hay que evitar eso. Yo creo más de darle el espacio a las personas para que se puedan conectar en su momento. Dar el consejo también a las personas que han perdido, ya sea hace 1 año, 2, 3, más, un ser querido también. De darse un espacio en la noche, después de celebrar, tratar de no hacerlo notar con los niños, por ejemplo, nuestros niños que hoy en día igual es como una pena, una carga, transmitirle esa energía, sino que celebrar y después darte un momento para ir a reflexionar. Qué buen punto lo que toma el Jano. ¿Es malo que los niños nos vean llorar? Lo habíamos conversado en algún momento. Pero... Porque siempre dicen, no, es que no llores delante del niño, no llores, no. Cuando los niños tienen que aprender desde pequeños en que se van a encontrar con un mundo lleno de un vaivén de emociones. Yo creo que no, pero también pienso, bueno, no sé si tú expertís, pero tú que eres la experta en este tema, pero yo encuentro que también de repente no, todos vivimos, como estabas mencionando tú, la ausencia del ser querido de distinta manera. Entonces, claro, por ejemplo, para mí la pérdida de un padre no es lo mismo que para mi hijo la pérdida del abuelo. Entonces, uno intenta no amargar, no transmitir eso. Que es difícil igual porque
Imagínate una pérdida así de importante para una familia. Yo no imagino el impacto que debe ser. Yo lo he visto mucho y las personas es como que tienen que... como que se decaen tanto que se caen, como se dice, se caen como un hoyo así de pena. Y a veces cuando tratamos de privar a nuestros hijos de nuestra pena, a veces eso hace de que ellos tampoco se permitan sentir la pena. Entonces hay muchos recuerdos de adultos que dicen: mi papá nunca lloró con la pérdida de su papá, o nunca lloró con la pérdida de su mamá. Nunca lo vi derramar una lágrima. Y yo nunca vi, y yo entendí que parece que, y yo me iba a llorar a mi pieza solo. Y nunca compartí esa pena con mi papá, porque parece que la casa nos hacía eso. Entonces, hoy día, qué importante a veces es transparentar nuestras emociones igual, porque en ese momento que las transparentamos, le podemos mostrar al otro que también podemos compartir el dolor juntos. Y a veces el llorar con nuestros hijos, llorar con nuestros seres queridos, incluso si son chiquititos, los ayudas también a ellos a entender de que está bien llorar, está bien procesar el duelo, claro, que eso toma tiempo, ¿no es cierto? Si de repente nos acordamos y el papá o la mamá se ponen a llorar, es porque es parte del proceso, es parte del duelo, y a eso le permite también al chiquitito, al hijo, como decir: oye, me doy cuenta, papá, que a mí igual me da pena. Claro. Que yo igual siento tristeza, ¿no es cierto? Y a veces el acompañarse en eso, a veces genera un vínculo más profundo incluso, el estar como más unidos, ¿no es cierto? A veces tenemos esa creencia como de que a los niños les hace mal vernos tristes. Yo creo que más pasaba antiguamente, ¿eh? Hoy día como que, no sé, a los niños más pequeños, si la mamá está llorando, se le puede explicar. Y hoy día los niños, como están tan inteligentes, tan avanzados, sí, ellos pueden entender. Lo bueno es que yo creo que no es malo exteriorizar las emociones, porque después vienen estas cosas de crisis, de pánico, donde uno se aguanta, que hasta que llega como un volcán en erupción y elimina todas estas emociones que al final te van a enfermar. Por eso yo creo que no es malo exteriorizarlas. Si tienes pena, tengo pena, y alrededor nuestro va a tener que entendernos, porque somos seres humanos, y hoy día el mundo está mucho más sensible además. Claro, yo creo que, como dices tú, de a poquito las personas se van abriendo, los papás, los adultos, a experimentar emociones frente a los hijos, porque había siempre una idea de que no se podía mostrar estas emociones porque los papás tenían que ser más duros en ese sentido, pero creo que de a poquito se va abriendo. Otro tiempo. De a poquito se va abriendo esa posibilidad. Pero mira, a veces es como esto: muestro lo que me pasa, mi hijo lo ve, lo entiende, creamos como una comunicación, nos contenemos, acogemos el dolor de los dos, le doy la posibilidad a él que diga: oye, parece que se puede experimentar la sensación de pena, lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y también yo, desde mi pena, como papá o como adulto, también puedo preguntar cómo te sientes, cómo estás viviendo esto. Entonces, es que a veces creemos que para apoyar a un hijo o a un otro necesitamos estar como sin nada. A veces incluso la pena nos da como una habilidad mejor, porque puedo sintonizar un poquito más, con más sensibilidad con el otro. Entonces, y también al otro le da la posibilidad de decir: a lo mejor puedo experimentar más pena acá, porque como me están mostrando que se puede, entonces nos podemos abrir mucho más incluso a los hijos. Es malo guardarse la pena. Si uno tiene ganas de llorar, es malo reprimir eso, ¿cierto? Sí, claro que sí. O sea, nosotros igual van a haber momentos muchos donde vamos a tener que reprimir nuestra pena, porque a veces que tenemos que trabajar, nos tragamos esto, ¿no es cierto? Ya nos desconectamos, a veces nos ponemos a hacer otra cosa y nos olvidamos, nos estamos riendo, ¿no es cierto? Eso es parte de la desconexión, que se llama disociación. Hay una disociación que es patológica, que es cuando ya disociamos mucho, y otra que es normal, que a veces nos desconectamos, nos vamos, pero el estar constantemente en eso también nos puede hacer daño. O sea, en algún momento, como dice Jano, que bueno poder llegar a la noche, reflexionar un poquito acerca de cómo estoy llevando esto, cómo me siento, ¿no es cierto? Si en el momento, en el día, como que estuve así distraído y no conmigo, qué bueno poder recordar un poquito a la noche. Está súper bien. Un lindo tema que yo creo que va a hacer reflexionar muchas familias que quizás lamentablemente hayan perdido a lo mejor algún ser querido hace poco, o si no hace mucho tiempo, que todavía no han logrado, porque son procesos. Y hay veces que piensa que hay gente que se demora menos
en sobrellevar esta vida, hay que otras que se quedan como pegadas, ¿cierto? En ciertas épocas o etapas del duelo. del año se quedan pegadas con esa tristeza que es súper válida. Porque como decías tú, somos todos distintos, todos sentimos de una forma Sí. muy distinta, algunas más intensa, y no porque alguien no llore quiere decir que olvidó a esa persona. Hay veces que la procesión también se lleva por dentro. Yo creo que mi sugerencia hoy día, más que dar consejo, es escuchar, estar en silencio con el otro, dejar que el otro pueda hablar por sí mismo, esperar, ¿no es cierto? A veces como que el silencio nos impacienta y queremos como sacarle palabras al otro. Quedémonos ahí, escuchemos, tomemos la mano, contengamos, pidamos al otro qué necesita en ese momento. No hagamos cosas por nuestra cuenta a veces, como yo pienso que esto bueno, pidamos, preguntemos qué Eso. necesita, escuchemos, quedémonos en silencio. A veces estar ahí, que mientras el otro está en silencio, llorando, lo que sea, o pensando qué va a decir, eso ya es un apoyo muy importante, porque el otro ya no se siente solo, ¿ya? Es difícil este proceso. Entonces, hagamos eso, más que qué hacemos, saquémoslo, digamos lo que hacer. No. Escuchemos al otro. Cada uno sabe qué es lo que necesita, incluso en los momentos más difíciles. Nuestro dolor nos dice, y ese mismo dolor es el que nos va a sacar después de todo. Tal cual. Lindo tema ahí para que reflexione y en caso de, yo creo que acompañarse, contenerse, más allá de hacer cosas así como darle una sorpresa que muchas veces a lo mejor no nos vamos a quedar así, mejor preguntar. Sí. Las personas se entienden mejor hablando. Habla tú. Ya. Sí, es que estos efectos son para eso, como para hacer una pequeña catarsis, una pequeña intro, que es súper importante. Si bien es cierto, hay personas que han partido muy hace poco, hay personas que todavía sentimos eso, pero con la calma que Dios nos va entregando, aprender a superar, a sobrellevar de alguna forma el dolor. Todos algún día vamos a pasar por un dolor, todos. Claro que Y sí. quizás vamos a ser causantes también de otro dolor cuando tengamos que partir, que también hay que conversarlo, También. ¿cierto? Sí. Carito, muchas gracias, 11 de la mañana. Este lindo tema que lo va a llegar yo creo que ha llegado hasta sus casas, a reflexionar, a ser un poquito más empático, a tratar de comprender, ponerse en el lugar del otro. Si alguien quiere ir, no sé, a esperar las 12, vaya, acompáñelo. Después se regresan a su casa, no sé, darle esa tranquilidad, esa paz, que en ese momento tan difícil hay personas que lo necesitan, Sí, claro ¿cierto? que sí. Carito, te ubicamos en Instagram, pueden pedir sus horas como psicoterapia.raíz. Así ubicamos a la Carito, está su teléfono también para que usted pueda solicitar sus horas. Recuerden que ella es especialista en psicología de adultos y parejas, así que si hay algunos que están ahí con algún quiebre, vayan y solucionen las cosas y luchen por eso, porque hoy día las relaciones están muy desechables, Carito. Hoy día uno se mira feo, nos separamos, listo, no nos vemos nunca más. Hay que tratar de luchar con eso a través de una psicóloga de pareja, ¿cierto? Dar los mejores consejos. Gracias, Dani. Y que tengas una linda fiesta, Carito. Sí, que lo pase muy bonito. Ahí Igualmente está. para ustedes. Ahí está, más 569-3719-98-31 y su Instagram, ahí está, psicoterapia.raíz. Ahí está para que la sigan, vean los reels, tiene cosas súper entretenidas y además súper educativas y que les va a ayudar un montón. ¿Ya? Con esto nos vamos a la pausa comercial, regresamos con la Carito que está ya debe estar ya en la feria navideña del sector norte. Vamos a tomarle el pulso. Gracias, Carito. Gracias a ustedes. I'm picking up the